vamos a explicarles la guía de ciencias de la fase 3, la semana 12. Lo primero que hay que hacer es el ponte a prueba. Después de darle lectura a toda la guía, vamos a contestar el ponte a prueba. Nos están diciendo que las preguntas que hay, veamos si son falso o verdadero. Vamos a ver la primera pregunta. Dice que el intercambio gaseoso comprende la captación de oxígeno molecular del ambiente y la liberación de dióxido de carbono hacia el exterior. Y en la guía podemos encontrar que nos dice que el intercambio gaseoso implica la captación de oxígeno molecular del ambiente y la liberación de dióxido de carbono hacia el exterior. O sea que nos están diciendo que esto es verdadero. Entonces, asimismo vamos a responder las otras preguntas, si son falso o verdadero según la lectura de la guía. Vamos a ver, también nos da un cuestionario, nos dice ¿cuál es la función de los pigmentos respiratorios? Acordemos que los pigmentos respiratorios son moléculas que tienen la capacidad de unir oxígeno y dióxido de carbono. También de manera reversible en la función de la cantidad de oxígeno que hay en el ambiente. Si la presión de oxígeno aumenta, una mayor cantidad de oxígeno se fija al mismo tiempo de que la capacidad de liberar ese oxígeno cuando la presión ambiental se reduce. Entonces, la respuesta sería que facilita el transporte del oxígeno y aumenta la cantidad transportada. Para eso sirven los pigmentos respiratorios. La 2 nos dice que llena el siguiente cuadro sobre los pigmentos respiratorios visto en clase, o sea, en la lectura, y nos dan este cuadro que tenemos que llenar, que son los pigmentos respiratorios, el elemento principal, el color y el grupo de animales en el que se encuentran. Y tenemos un ejemplo, así que hay que llenar lo que falta. Entonces vemos que la primera que podemos poner ahí es la hemoglobina. La hemoglobina es un pigmento respiratorio que casi todos los vertebrados, como los invertebrados, se halla mayor variedad. Es un pigmento respiratorio presente en la sangre que determina el grupo de invertebrados como los anélidos y diferentes grupos de moluscos. Entonces, la hemoglobina, el elemento principal es el hierro, el color es el rojo, y el grupo de animales dice que está casi en todos los vertebrados y los invertebrados. Vamos a hablar de la hemeritrina. Dice que se halla presente en la sangre de algunos grupos tan diferentes como los priapeludos, los anélidos y los branquiópodos. Es esencialmente incolora cuando está desoxigenada y de color violeta rosa en el estado oxigenado, y que contiene el elemento principal es el hierro. Aquí podemos ver la hemeritrina, tiene elemento principal hierro, el color es violeta rosa y el grupo de animales los priapeludos, los anélidos y los branquiápodos. Vamos a hablar también de la hemoxianina. Dice que la hemoxianina presente en la sangre de ciertos crustáceos, artrópodos y de algunos moluscos. Presentan 2 átomos de cobre como componente y la unión de oxígeno. En combinación con el oxígeno posee una coloración azulada. Entonces vemos que la hemoxianina, el elemento principal es el cobre, el color es el azul y el grupo de animales son los crustáceos, los artrópodos y muchos moluscos. Vamos a seguir con estudios sociales siempre en la semana 12. Nos dice en la actividad 1 que observemos con atención la siguiente imagen. Dice que comentemos con tus familiares el significado de lo que observas en la imagen. Y escribe en tu cuaderno qué conocimiento tienes sobre la independencia de Centroamérica. Solo tenemos que contestar en el cuaderno. Vamos a ver la otra actividad. Dice, responde en tu cuaderno lo siguiente.
en qué países de Centroamérica se dieron los hechos históricos que influyeron el movimiento de independencia. Entonces nos dice que en América Central integraba el Imperio Español bajo la denominación de la Capitanía General de Guatemala. Esta entidad territorial estaba formada por las actuales Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y el Estado mexicano de Chiapas. La segunda nos pregunta cuáles son los hechos e ideas expresadas que influyeron a la independencia de Centroamérica. Aquí tenemos algunas que dicen que las colonias inglesas se independizaron. Se independizaron y construyeron los Estados Unidos de Norteamérica en 1776. También surgió la Revolución Industrial en Inglaterra y se inventó las máquinas de vapor que contribuyeron a las grandes fábricas y al liberalismo económico. También tenemos las ideas difundidas por la Revolución Francesa en 1789. Las ideas difundidas fueron la libertad, la igualdad, la fraternidad, la soberanía del pueblo y los derechos humanos. Tenemos también la invasión de España por Napoleón Bonaparte en 1808. También la independencia de México que se inició en 1810. Con numerosos levantamientos de criollos, mestizos e indígenas, culminado con la Declaración de la Independencia Mexicana. En la número 3 nos dice, dibuja creativamente una causa externa y una interna que motivó la independencia de Centroamérica. Las causas externas se refieren a los hechos históricos que se dieron fuera de las provincias de Centroamérica. Ocurrieron en el estado de América, Francia, España o México. Y unas fueron la Revolución Industrial, la invasión de España, el levantamiento de los criollos y los mestizos. Es lo que pudimos ver también en la 2. Y también está las internas. Las internas se refiere a los fenómenos históricos que sucedieron dentro de las mismas colonias, que fue el menosprecio de los españoles hacia los criollos, la desigualdad política, el abuso de poder, la esclavitud de la población negra y aborigen. Una indicación dice, diviértete, ayuda al personaje criollo a encontrar la ruta para lograr la independencia. Dibuja junto al criollo otros personajes que se sumaron en la lucha para alcanzar la independencia. En la lectura podemos encontrar que se unieron los criollos, los mestizos y los aborígenes. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es buscar la salida a la libertad. Y que escribas en tu cuaderno cuántas veces intentaste y te equivocaste hasta que lograste llegar a la meta. Tenemos la actividad formativa, que es la más importante, que nos dice, indicación, escribe en tu cuaderno las palabras escritas en los círculos sobre las ideas divulgadas por la Revolución Francesa. Selecciona una y elabora un breve escrito sobre su importancia para el logro de la independencia de las colonias en América Central. Aquí tenemos que buscar las palabras que están. Como ejemplo, vamos a hablar de la fraternidad. ¿Y qué podemos hablar sobre la fraternidad? Podemos decir que la fraternidad es la unión de las personas por la lucha, por el mismo interés de ser independientes y libres. Ellos dejaron al lado las jerarquías para pelear por el mismo ideal, o sea, la independencia y la libertad. Ese puede ser un ejemplo de cómo podrían hacer ustedes la palabra que ustedes elijan, ya sea fraternidad, ya sea justicia y las demás, ¿verdad? Ustedes tienen que elegir una y hacer un breve escrito. Vamos a continuar con la guía de lenguaje de la semana 12. Nos dicen que en la actividad 1 observa la siguiente imagen y responde en tu cuaderno de clases. ¿Sabes quién es este personaje? Yo creo que todos lo conocemos. Entonces ahí lo tenemos que poner en el cuaderno. Describe el vestuario que utiliza el personaje. Podemos mencionar que tiene un gorro,
que usa un overol amarillo, ahí toda la descripción. Si lo has visto antes, ¿qué crees que está haciendo y qué está expresando con su rostro? Solo tienen que hacer en el cuaderno de clases. En la actividad 2 tenemos la caricatura. Dice, los siguientes elementos caracterizan al personaje descrito. ¿Qué características tiene el personaje que vemos? Tiene pecas en las mejillas, es de mediana estatura, tiene pantalones con tirantes, tiene zapatos cafés, tiene camisa de rayas, tiene una gorra verde de cuadros con orejeras. O sea, ahorita están describiendo al personaje. Acuérdense que la caricatura son imágenes que destacan los rasgos físicos de una persona, como la nariz, los ojos, la boca, etc. De igual manera identifica al personaje por medio de su vestuario, considerando los estilos y los colores. La actividad 3 nos dice que lee la información sobre la caricatura y que observa el siguiente imagen. Aquí podemos ver un planeta muy triste, con mucha basura, con mucho desperdicio, y dice que respondamos en el cuaderno de lenguaje las preguntas que nos hacen ahí en la guía. La actividad 4 dice que es aplica lo aprendido. Debes crear una caricatura de un personaje de tu preferencia. Esta actividad es la más importante. ¿Por qué? Porque vamos a poner a prueba lo que aprendimos sobre la caricatura. El paso 1 dice, piensa en tu personaje favorito. Puede ser un amigo, familiar o un artista, o si te quieres dibujar tú mismo también. La caricatura debe transmitir un mensaje. Este es importante. ¿Qué es lo que queremos transmitir y de quién queremos hacer la caricatura? Dice paso 2. ¿Cómo son las características del personaje que elegiste? Recordemos que las caricaturas está basada en los rasgos de los personajes, que los vamos a hacer un poco más exagerados. Las caricaturas, la característica que tiene es que los rasgos se exageran un poco. El paso 3, dibuja y colorea a tu personaje. Entonces, ustedes tienen que elegir un personaje y hacer la caricatura. Lo importante es, la caricatura debe de transmitir algún mensaje, como lo vimos también en el planeta. Aquí les hemos puesto algunas caricaturas. Si se fijan, los rasgos de las personas los